Vamos con Gas Camusi. Si bien Gas Camusi Pampeana es la que cotiza en la bolsa de Buenos Aires, si tomamos las dos o el grupo de Camusi Gas Inversora a través de Soygas, tiene la mayor estructura de gas en la Argentina, tendrá un 45% de la distribución de gas. Otra cosa, Camusi tiene el 86,09% de Soygas. Estas acciones no están en la bolsa, es decir, no flotan en la bolsa. El ANSES tiene alrededor de 12 y pico por ciento o menos, 11 y pico, y a Camusi le corresponde, le tiene en la bolsa nada más que el 1,365%, es decir, está eh, financiándose en la bolsa solamente con un poquito menos de 1,5%, que está por figurar, supongo, es la distribuidora de gas que menos importancia tiene de las tres que hay, ¿no? Incluso que GEVAN, a pesar que esta tiene más, como se dice, más, más volumen de operaciones y opera casi todos los días, todos los días. Bueno, esta Camusi fue a partir de 1992. La infraestructura está compuesta por gasoductos, ramales y red de distribución, plantas compresoras, estaciones reguladoras de presión, equipo de odorización, equipo de protección catódico, rectificadores, planta de gas licuado de petróleo. Se hace todo, ¿no? Se dedica a transportar, tiene gasoductos, tiene para hacer GLN, gas natural comprimido y una planta de propano de aire. Es decir, parte está como, no digo las tres partes, pero está en el midstream y está en el upstream, que vendría a ser las segundas partes del proceso de energía, desde que se sale energía hasta que le llega al usuario. Bueno, vamos a los números. El ejercicio 2022 sumó un saldo positivo de 4.014 millones. En 2021 acumulaba solo 74 millones. Esto es principalmente por un inmueble en Puerto Madero, más o menos a este precio hoy día, 4.014 millones. Vendría a ser unos 40 millones de dólares en ese momento. En particular, da un poco más, perdón, 45. En particular, el tercer trimestre da 700 y acá damos a entender que hay una baja estrondosa, escandalosa contra el tercer trimestre del año pasado del 67,4%. Bueno, en la página 5 vemos estos resultados donde vemos que el año pasado fue 2.143 millones. Este año, si bien hay resultados operativos son más bajos que los anteriores, la inflación ha un poco opacado la remuneración de transporte y la de distribución, por lo cual va a haber audiencia en enero, así que sí. Dos puntos destacados: el 31 del 8, según lo acordado en la última asamblea, no quiere saber nada Camusi con obligaciones negociables, así que retira la OPA en obligaciones negociables y solo queda ese 1,4% o por ahí flotando en la bolsa. La calificadora de Moody's mantiene la calificación BBB.AR, que es media, con perspectiva negativa por regulación de los ajustes de tarifas con mira de deterioro por la capacidad de pago en los próximos 12 a 18 meses, con un nulo nivel de endeudamiento financiero, como ya dijimos en otras presentaciones. Se ha pagado una deuda con YPF bastante gruesa y eso quedó, o sea, libre de deuda casi, de deuda financiera. Vamos a ver Moody, que es la que la califica. Esto es lo que dijimos recién. Una cosa más es a partir de que Moody considera que los márgenes de actividad de la compañía continuarán deteriorándose en lo que queda del 2022, principalmente por el incremento de costos otorgados por Enargas a Camusi, con un 42% de promedio. Se ubicaría por debajo del aumento de los costos y la inflación esperada. Es decir, lo que Enargas le da como subsidio no le sirve o le sirve menos que antes. Vamos
mencionar las fortalezas, adecuadas métricas crediticias a través del ciclo, bajo apalancamiento financiero por la deuda que dijimos, exposición al riesgo regulatorio, elevada incertidumbre en torno al marco regulatorio argentino y la suficiencia de las tarifas, elevadas necesidades de inversiones para mantenimiento. Camúsica Pampeana es una sociedad controlada acá, como dije. ANSES tiene el 12,6 y solo cotiza, 13,7, de lo cual ANSES tiene el 12,6 de las acciones que hay en la bolsa y el 1,1 lo tienen los usuarios menores. Los ingresos por venta suman 32.289 millones, un descenso del 26,3%. Los ingresos por subsidio son 245 mayor al año pasado, con 10.419 millones. Los costos por venta alcanzan los 34.384 millones, un ahorro del 12,8% a través de la compra de gas principalmente. El margen de EBITDA da 14,8, el año pasado daba 2,8, esto se debe principalmente al saldo de otros ingresos y egresos en 4.094 millones, como habíamos anticipado, por venta de inmueble a Camus y Gas del Sur en ese precio. Ok, vamos a ver unas cositas. Acá vemos que los resultados brutos hay una baja de 700 millones, los operativos 800, pero si tomamos el acumulado, lo que es rutilante es estos 4.180 millones contra 137 millones del año pasado por la venta de inmuebles, lo que hace la diferencia entre un año y otro, si no sería más magro este año que el año pasado. Los costos de venta están dados principalmente por la baja de compras, o sea, de montos de compras, no del volumen en sí, 4.400 millones, eso es lo más notorio, y la venta de propiedad, planta de equipo acá de 4.094 millones, acá esta venta de servicios, bienes y servicios, a Camus y Gas del Sur. El 87,7% es por venta de gas y baja un 30%, me refiero a los segmentos. El 11,2% por servicios de transporte y distribución, arroja un aumento del 23,7%, y el resto, que no es nada casi, o sea, es más o menos 1%, baja un 22,2%. El segmento se divide en proveniente de clientes residenciales, 74% de la facturación, comerciales 19%, y el resto es el transporte y o distribución de industrias. Acá vemos rápidamente los ingresos. Venta de gas baja de 40.407 millones a 28.310 millones, es decir, unos 12.000 millones. Ingresos por servicio de transporte, en cambio, suben 700 millones y otros conceptos bajan unos 100 millones. La entrega de gas es de 4.447 millones de metros cúbicos acumulada por ahora, con un despacho diario promedio de 16,3 millones, esto es un aumento del 10,5%. Se está utilizando el 78% de la capacidad de transporte firme contratada, el año pasado era un 70,4%. El despacho se divide en usuarios residenciales, el 36%, sube 7,2% por mayor demanda por frío, hay un 16% de crecimiento de la demanda de gas hubo en la época de frío. Industrias 33,4, sube del total sube un 11,5, y centrales eléctricas, para completar el podio, 13,6, bajan un 0,5. Se incorporó un 1,1 más clientes y tiene el 18,2% de la matriz del país. Bueno, primero vamos a ver unos Excel. Acá tenemos lo transportado hasta septiembre, que aumentó. Esto, si se ve, los requerimientos de septiembre, en agosto, julio y septiembre son mayores que los anteriores. Los números de usuarios tenemos 1.409.499 usuarios. El año pasado a misma altura teníamos 1.393.587 usuarios. Viendo, creo que tengo la matriz, ¿no? La matriz, como se ve,
si bien va bajando, lo residencial siempre es más demandante en la época invernal, lo que se le da más bola, por eso es un 32 por 3, 32,3 el año pasado, acá ahora es un 36,6, que es lo que demanda más el usuario, ¿no? Y los aumentos ya, o los volúmenes aumentan, ya lo dijimos. Una cosa más, Camusi es el que menor incobrables tiene, aumenta un 99% de pago en término, el que más moroso es Naturgy Bank, que es Geobank, y la matriz de gas Camusi es el 18,22%, ahí cerca de Metrogas, y avanzando a paso firme, ya que está en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, también está Bariloche y en otros lados. Si se ve la matriz entre Camusi y Camusi Gas del Sur, son un 33,4% del total de la matriz de gas en la Argentina. Acá creo que ya nada más. Los gastos por naturaleza acumulan 12.563 millones, un ahorro del 0,5%, las remuneraciones y cargas sociales suben un 4,8%, impuestos, tasas y contribuciones bajan un 18,1% y mantenimientos y reparaciones suben un 1,9%. Acá vamos rápidamente a los gastos. Tenemos en la página 26 bueno, los diferentes subrayados es las remuneraciones, cargas sociales que están parecidas. Lo único que me llamó la atención es un monto de los juicios, después lo indagué de dónde era y es un arbitraje que hubo con YPF, pero todavía no se pagó este juicio, así que habrá habido otro que se pagaron 10 veces más de juicios que el año pasado, es decir, 213 millones contra 22 millones del 2021. Los resultados financieros dan un saldo positivo de 1.379 millones, siendo un 37,8% menor que el año pasado, principalmente por brecha negativa de 1.700 millones en intereses y resultados financieros, parcialmente compensados por RECA. Bueno, ya no cuenta con fondos comunes de inversión, no cuenta con instrumentos financieros, tal vez puede ser por eso. Las cuentas por pagar dan 18.021 millones, una reducción del 9,1% desde el comienzo del 2022, pero cuentas por cobrar dan 15.038 millones, subiendo a 38,6%, y esto hay que ver si se cobra alguna vez el consumo de gas no facturado, que aumenta un 90,6%. La posición en moneda extranjera reduce casi todo el déficit por el pago que dijimos en febrero a YPF. Y el flujo de caja sale a 4.498 millones, una suba enorme por la venta del inmueble en 275,5%. Entonces, los resultados financieros hay 1.000 millones menos por intereses y resultados financieros, y por diferencia de cambio también hay unos 850 millones, se compensa un poco por RECAN en una brecha positiva de 1.600 millones de pesos. Cuentas por pagar, hay una baja por compra de gas y transporte, o a pagar eso en 3.300 millones. Y lo que dije anteriormente de las cuentas comerciales, parte de ellas, un tercio más o menos, es consumo de gas no facturado en 4.978 millones contra 2.612 del año pasado. El riesgo de tipo de cambio, hoy se tiene una posición monetaria de menos 517 millones de dólares, cuando el año pasado se tenía 46,6 millones de dólares por la deuda con YPF, que fue la partida más importante, y bueno, y hace que la deuda en pesos baje de 8.144, o sea, la deuda medida en pesos, pero en moneda extranjera, baje de 8.144 millones a 107 millones. Y por último, flujo de fondos, tenemos lo rutilante, que es la entrada de la venta del inmueble, y hace que sea 4.498 millones contra 1.198,22 millones, ¿no? 1.198,2 millones, perdón. Bueno, del 10 se aprobó limitar el consumo subsidiario de los usuarios a todos los niveles.
cuyo tope depende de la zona del medido metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Se va a poner un tope, si se gasta más no va a incluir el subsidio. Bajo el programa de expansión de transporte de gas se está instalando 77 kilómetros de cañería hacia América, y América es un pueblo, ¿no? Y 55 kilómetros a General Villegas por gasoductos, ¿no? Se retomó la obra de alimentación hacia Balcarce luego de una parada por coronavirus y otros, enrosques burocráticos. En esto vemos, bueno, esto es lo de la oferta pública que se las obligaciones negociables, y acá están todas las obras. En realidad son más. Estas son, bueno, renovaciones de calentadores, de anodos, de válvulas, y el gasoducto de alimentación General Villegas, 53 kilómetros, está en ejecución y se aprobó la obra, como dije anteriormente, de gasoducto de alimentación América, que consiste en una instalación de 777 kilómetros de cañería. Y bueno, la obra que se tiene con Balcarce, el loop ramal de alimentación, que estuvo parada por lo que dije, por cuestiones burocráticas y el coronavirus antes. La liquidez va de 0,9 a 1,05, es decir, el capital de trabajo es positivo, por disipar un poco la deuda. La deuda a pagar, ¿no? No es financiera, sino por plazo. La solvencia va de 0,2 a 0,52, el valor del libro es 41,4, la cotización está recontra alta, 162,25 comparado con el valor del libro y comparado con el riesgo que tiene con el Largas todo el tiempo. La capitalización es 54.075 millones, la ganancia por acción es 12,04 y el PER promediado es 15,57. Es todo, chao.